Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de conversación sobre política energética. Les damos la bienvenida y vamos a partir presentando a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. ¿Ya? Voy a partir presentando a la señora Sara Larraín. Ella es ambientalista, política, directora del programa Chile Sustentable y tiene una amplia trayectoria promoviendo el desarrollo sostenible en Chile y protegiendo su riqueza natural. También nos acompaña, el académico Máximo Pacheco. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y dentro de los cargos que ha desempeñado destacan haber sido gerente general del Leasing Andino, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco y vicepresidente ejecutivo de Carter Holt Harvey. Fue Senior Vice President de International Paper y entre el 2003 y 2009 fue presidente para Latinoamérica y posteriormente hasta 2013 fue presidente para Europa, Oriente Medio, África y Rusia. Ha sido miembro de diversos directorios en empresas en Chile, Europa, Nueva Zelanda y Rusia. Entre 2014 y 2016 se desempeñó como ministro de Energía, militante del Partido Socialista de Chile, y actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director consejero de DUOC-UC. También nos acompañan el profesor adjunto Patricio Lillo, del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador líder UC para el Consorcio Tecnológico Corfo, desarrollo de sistema de combustión dual hidrógeno-diésel para camiones mineros de alto tonelaje, director del Comité Académico de la Asociación Chilena de Hidrógeno y miembro de nuestro Centro de Energía UC. Finalmente, está con nosotros el profesor Enzo Sauma, que es ingeniero civil de Industrias y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, y Master of Science y PhD en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería UC y es el director del Centro de Energía UC. En nombre de los panelistas y de todo el Centro de Energía les damos la bienvenida y esperamos que sea una interesante jornada, y le doy el paso a Patricio, quien va a moderar este webinar. Gracias. Y ahí me desmuteé, ¿me escucháis bien? Sí. Ya, súper, gracias. Gracias Pamela, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy día. Gracias por estar acá en este espacio de conversación, no casualmente agendado 3 días antes del plebiscito del domingo, porque esa es nuestra idea, es discutir sobre energía en estos tiempos de cambio desde la perspectiva del sector energético. Queremos conversar, debatir, proponer, en el sentido de que entendemos que una democracia es un sistema para convivir en condiciones de persistente desacuerdo, pero a la vez tenemos entonces que llegar a esos acuerdos. ¿Y cómo llegamos a esos acuerdos? Con trabajo, con participación, con herramientas de diálogo, ejerciendo el arte de ponernos de acuerdo en nuestras diferencias. Y la pregunta obvia entonces es también, ¿cuáles son las áreas en que existen esas diferencias? Y por cierto, es que son todas. Educación, salud, medio ambiente, y la energía no es la excepción. En buena hora creemos nosotros. Nuestra sociedad posee distintas aproximaciones, distintos diagnósticos sobre el estado actual del sector, y por cierto que tenemos distintas miradas sobre cuál es el futuro que enfrentamos, la descarbonización, que vamos a conversar hoy día, sobre las tecnologías limpias, el rol del Estado, el rol de la ciudadanía, el potencial de las distintas tecnologías. Y todo lo anterior es el ánimo que nos inspira para este espacio de conversación, para compartir nuestras miradas sobre el sector energético, a puertas de este plebiscito gatillado por un proceso constituyente. Habrá sin duda en este proceso muchas aristas, muchos temas que atañen al sector energético. ¿Cuáles son esas aristas? ¿Cuáles son esos tópicos? ¿Cómo será abordada la discusión sobre los derechos asociados a la participación ciudadana, al medio ambiente, al agua? En fin, bueno, la lista es interminable. Pero mucho más humilde es el tema, es el espacio que tenemos hoy día. Por temas de tiempo, solo 1 hora probablemente alcancemos a abordar algunos de esos temas, así que desde ya les cuento que es nuestra idea mantener esta conversación hacia adelante.
Así que vuelvo a agradecer a Sara, a Enzo, a Máximo por estar acá y a ustedes, sobre todo a ustedes por tener las ganas de darse el tiempo de conversar con nosotros hoy día. La estructura de la conversación, porque es eso, es una conversación, lo de ahora es una conversación, simplemente una estructura sugerida en que vamos a tener una apertura inicial en que cada uno de los invitados va a desarrollar una idea en 3-4 minutos, luego nos permitimos 2 rondas de preguntas que hago yo. Luego viene un espacio abierto en que la idea es que los panelistas vayan tomando ideas que quieran desarrollar o cosas que se hayan dicho durante la tarde. Y hacia el final, por ahí por las 6:55 más o menos, vamos a hacer preguntas de ustedes, de los asistentes, que esperamos que saquen, que lancen por ahí, por el chat. Así que, sin más, los dejo con don Enzo Sauma, que va a ser el encargado de abrir los fuegos esta tarde. Enzo. Bien, muchas gracias, perdón, muchas gracias Patricio. Un placer estar acá conversando. Yo quiero dar algunas breves ideas para iniciar la conversación. Y una primera idea que creo que es muy importante es que cuando uno habla del desarrollo de la energía y qué es lo que se viene a futuro, yo creo que es muy importante que se tenga claro el objetivo, o sea, para qué queremos o qué queremos hacer, qué queremos lograr. ¿Ah? El objetivo de una política energética debe ser claro, o sea, ¿para qué queremos una política energética? ¿Ah? ¿Qué queremos lograr? Yo personalmente pienso que deberíamos tratar de lograr una carbono neutralidad antes del 2050 con una matriz eléctrica y energética sustentable. Esa es mi opinión, pero al menos lo que sí debe ser súper claro es que el objetivo tenemos que estar de acuerdo, porque empiezan a discutir la gente a veces mucho de las métricas o las metas específicas, que qué porcentaje de energía renovable tiene que tener la matriz eléctrica, que cuánto almacenamiento tenemos que tener al 2040, que si se permite o no se permite gas al 2050, que qué cantidad de producción de hidrógeno tenemos que tener como meta al 2030, etcétera. Yo creo que esas son métricas que nos ayudan a la meta final, pero tenemos que tener claro cuál es la meta final, y yo creo que no la tenemos clara. ¿Ah? Esa política energética no tiene claro el decir, mira, nuestra meta final es la carbono neutralidad del 2050, 2040, lo que sea. Pero ese objetivo yo creo que no lo tenemos del todo claro. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener claro. Y personalmente yo creo que lo importante es que con esa mirada, con ese objetivo, diseñemos un sistema de energía y una normativa, una política que sea suficientemente flexible para que sea capaz de adaptarse a las señales que uno va recibiendo del mercado. Es decir, no obligar a que el hidrógeno entre con un cierto porcentaje porque sí, no obligar a que el gas se vaya o entre con un cierto porcentaje porque sí, es el permitir que en el minuto en que el almacenamiento sea más rentable que el gas para hacer todos los servicios complementarios, para hacer toda la reserva, que toda la política permita que fluya eso y el almacenamiento entre con toda su potencia. Yo creo que eso es algo prioritario. Y solamente una idea para terminar esta primera introducción, es que yo represento al mundo académico, entonces lo que quiero mencionar también es que en este camino a la descarbonización de la sociedad, la comunidad científica yo creo que tiene un rol súper importante en aportar con insumos y datos concretos, certeza, que ayuden a derribar algunos mitos que se van creando. ¿Ah? Cuando se van formando, por ejemplo, el tema de las energías renovables, que no pueden proveer servicios complementarios, que no pueden ser reservas, etc. Son mitos que fueron surgiendo y que la comunidad académica con datos concretos fue derribando. Y yo creo que ese es un rol importante que tiene la academia. Gracias, Enzo. Súper bien, gracias, Enzo. Sara, por favor. Estás muteada, Sara. Tienes que desmutearte. Eso.
Bueno, Patricio, Enzo y Pamela, felicitarlos porque la Católica se haya abierto, se haya sumado a estos diálogos para estos tiempos de cambio. Yo creo que lo que está en juego hoy día en el debate energético, pero también en el debate en las demás áreas, aquí se nombraron algunas: salud, educación, desarrollo, agua, etcétera, es el interés público. Yo creo que acá lo que estamos viendo a nivel nacional es una crisis de una gobernanza y de unas formas de deberes y derechos asociados al interés público. Y obviamente la crisis que enfrentamos a nivel internacional con el cambio climático también está detrás el fondo del tema del interés público, de la sustentabilidad de esta sociedad humana en este planeta limitado, al cual hemos puesto en jaque en términos de las emisiones de CO2. Y por lo tanto, para el caso de Chile y del debate energético en particular, yo creo que no tenemos que perder el enfoque en el objetivo de los proyectos de convivencia social que tienen que ver con lograr cierta gobernanza y estabilidad en ciertos territorios específicos. Y particularmente en el campo de la energía, ¿qué es lo que es el interés público? Yo creo que Chile tiene, y un poco dado la conformación de la sociedad chilena, la extrema inequidad de la sociedad chilena, yo creo que nosotros tenemos un tremendo desafío que es claramente apuntar a una energía que pueda responder a ciertos derechos, a servicios básicos como la energía, para el bienestar de la población, para el confort, para la movilidad, para poder tener un ejercicio de los derechos al desarrollo, en el caso de un campesino en el mundo rural que requiere guardar su cosecha y en ciertas temperaturas o de cierta forma, o secar granos o refrigerar alimentos. O sea, yo creo que tenemos un tema vinculado a acceso, y yo creo que sería bastante fácil y rápido si es que, por ejemplo, Chile pusiera dentro de su política energética el tema de acceso universal a energía limpia y segura, que es el objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Naciones Unidas, donde hay componentes de tipo social, ambiental y político incorporados. Entonces, yo creo que un primer tema, al menos para el movimiento ambiental en Chile, es reconocer dentro de este marco de interés público es el acceso universal a la energía. En Chile tenemos una situación de pobreza energética que se expresa distinto en las zonas rurales que en las zonas urbanas precarizadas, campamentos, etcétera. Y yo creo que claramente aquí nosotros debiéramos avanzar en esa línea. Un segundo elemento que es clave para la política energética nacional es el tema de ir hacia una transición energética que sea compatible con un ambiente limpio para las personas, para que el Estado pueda cumplir la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por un lado, y por otro lado responder a los compromisos internacionales que tenemos como país en el sentido de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que acá nosotros tenemos un tremendo desafío en la descarbonización en este momento. Ya tú lo señalabas, Patricio, claramente. El gobierno y las empresas han hecho un acuerdo para el año 2040, la responsabilidad más dura en el país, con el objeto de que realmente podamos tener más tiempo para avanzar en la descarbonización en el ámbito del transporte, que creemos que va a ser tremendamente complejo, está muy disperso, los actores son muchos, tenemos transporte de carga prácticamente todo en vehículos, no tenemos ferrocarriles. Ese va a ser el tema del transporte, es un desafío más difícil, más de largo plazo. Y al mismo tiempo tenemos el tremendo desafío de que el sector de captura, que se han comprometido la cantidad de hectáreas a plantar o a reforestar,
o a recuperar, la verdad es que, si bien es cierto, una tremenda oportunidad de desarrollo, generación de empleos, etcétera, creemos que tal como no se logró en el periodo de la NDC anterior, hoy día tampoco se va a lograr, y tenemos el agravante de que enfrenta tremendos riesgos, como los incendios forestales. Si tenemos otro verano en que se nos queman 600.000 hectáreas, vamos a quedar al debe en 800.000 hectáreas para superficie de captura de CO2. Por lo tanto, tenemos que apuntar claramente a acelerar y ser muy radicales en la descarbonización del sector eléctrico para permitirle al país, en términos políticos, poder enfrentar el sector transporte, que es tremendamente complejo. Solamente pensemos en los movimientos de camioneros, de que realmente pueden generar un problema serio de abastecimiento, de parar el país. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar el marco de la transición con criterios políticos, no solamente tecnológicos, y acelerando aquellas áreas donde son más posibles, donde hay mayor concentración, para dejar los sectores más complejos políticamente, con tiempos más moderados, con el objeto de no generar problemas de gobernabilidad. Gracias, Máximo. Ahora, por favor. ¿Tienes que desmutearlo ahí, Pame? Sí, parece que aquí ya lo desmuteé. ¿Estoy desmuteado? Sí. Bueno, muchas gracias, Patricio, por esta iniciativa y por la oportunidad de estar aquí con Enzo y con Sara en esta conversación, que, como tú bien decías al comienzo, y Pamela, gracias por el apoyo que nos está dando en esto, se da a 3 días del plebiscito. Entonces la pregunta que Patricio nos hacía era, bueno, ¿qué es lo que se juega en ese proceso constituyente y por qué no nos hace una primera como ronda con una opinión respecto de eso? Que me parece súper relevante, porque nosotros hablamos mucho de política pública, pero a mí me gusta comenzar esto con el tema de la política, de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no se dan en un vacío. La política pública se da en una sociedad. Y nosotros hemos vivido una sociedad que ha sido una sociedad basada en un modelo neoliberal que se instauró en Chile en dictadura y que, bueno, se ha ido de alguna manera modificando, reformando con el tiempo, pero que tiene todavía una fuerte base en el modelo que se instaló en esa época. Y que yo creo que es un modelo que efectivamente no fue ideado en Chile, porque se ideó fuera de Chile, pero que en Chile se aplicó de una manera extrema. ¿Ah? El neoliberalismo en Chile se aplicó de una manera extrema, probablemente porque existía el régimen de fuerza que permitía instalarlo de esa manera. Y yo creo que es importante destacar eso porque pienso que lo distintivo de ese modelo son 3 factores que me gustaría destacar. En primer lugar, es esta idea de que se puede despolitizar la sociedad tecnificando los conflictos. Y eso es una cuestión completamente equivocada, porque la política consiste justamente en poder de alguna manera discutir cuáles son las miradas diferentes que hay sobre la sociedad, cuáles son los intereses diversos que hay en la sociedad. Y por lo tanto, al final la política se encarga de ver en parte cómo se usan y distribuyen los recursos. Entonces, reducir la discusión a que el conflicto se puede tecnificar y serán los técnicos los que nos digan cómo avanzar en las soluciones, es un error grave. Y el neoliberalismo tiene mucho de eso, y creo que aquí hubo un intento muy fuerte, fallido, pero que de alguna manera también todavía queda mucho resabio de eso, de despolitizar la sociedad y dándole, digamos, a una cierta tecnocracia la posibilidad de decir qué cosas teníamos que hacer y qué cosas no teníamos que hacer. Esto creo yo que tiene, como decía, un origen de muchos años, muchas décadas y fuera de Chile. Esto es lo que Margaret Thatcher
definía como, en una entrevista que le hicieron en el año 1987 en la revista Women, decía, la sociedad no existe, solo existen los individuos, hombres y mujeres. Y la verdad es que la sociedad existe, y la demostración más clara de ella es lo que pasó el día 18 de octubre, donde la sociedad se expresó y de manera muy fuerte con esas manifestaciones, digamos, del día 25 de octubre de 1.200.000 personas en Santiago y en el resto del país, otros cientos de miles más. El segundo elemento distintivo de este modelo es colocar al Estado en un rol lo más secundario posible. Ojalá el Estado se abstenga de intervenir, porque el juego es el juego del mercado. Y la verdad es que este Estado, que se quiere que sea lo más ausente posible, que se abstenga, distante, y que al final sea lo más pequeño posible, es un gravísimo error, en parte por las cosas que aquí ya se han dicho, porque el bien común existe, y porque quien tiene la responsabilidad principal de representar ese bien común, no de manera monopólica, pero representarlo de manera principal, es el Estado. Y un tercer elemento del modelo neoliberal que nosotros hemos vivido es la exacerbación del individualismo. Todas las decisiones ojalá se las llevemos al individuo, y que él se rasque con sus propias uñas, y entonces el individuo elija la salud que quiere, elija la educación que quiere, elija la pensión que quiere, y al final terminamos sin sistema de pensiones, terminamos con una libreta de ahorro individual que cada uno, digamos, va poniendo ahí su plata, y de esa manera también nos desentendemos de la responsabilidad de solidaridad que tienen las soluciones como educación, salud y otras. Entonces, estos tres elementos del modelo neoliberal, despolitizar la sociedad, un Estado ausente y la exacerbación del individualismo, es lo que yo creo que se juega en el plebiscito que tenemos el día 25 de octubre, el domingo. Porque al final la sociedad chilena va a dar una opinión respecto de si está contenta con ese modelo que se expresa en la Constitución que tenemos o si quiere cambiarlo. Yo creo que el resultado más importante no va a ser que al final se resuelva el proceso constituyente, porque eso viene a continuación. El resultado más importante probablemente es una señal política de cuánta gente va a ir a votar. Creo que es muy importante para la interpretación del sistema político si la gente sale masivamente a votar o no. Y segundo, qué diferencias se producen entre el apruebo y el rechazo. Creo que cuánta gente va a votar va a depender mucho, va a depender de la pandemia, va a depender del orden público y también va a depender de la efectividad del CERVEL, porque si para votar tenemos que hacer una larga fila, digamos, de horas, probablemente eso también va a comprometer la efectividad del proceso. Creo que el paso siguiente del 25 de octubre es el proceso constituyente, y ese proceso constituyente obviamente va a estar marcado por quiénes son los constituyentes, el perfil que ellos tengan, cómo se organiza la Secretaría Técnica de la Convención Constituyente o la Convención Constitucional, y también el reglamento que esta yo soy convencido de que la Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional, es el mejor camino, aunque tiene riesgo y tiene muchos adversarios. Definitivamente hay gente que esta solución no le convence, que se siente que llegó a esto por presión, por miedo, porque un día 15 de noviembre de alguna manera lo llevaron a firmar esto, pero yo estoy convencido de que este proceso es un proceso que es histórico y que por lo tanto nos jugamos el tipo de constitución que queremos tener para el modelo de sociedad que queremos construir en Chile. Ese sería como mi primer comentario, después me puedo meter más en los temas propiamente de energía, Patricio. Gracias, Máximo. Enzo, Máximo levantaba algunos puntos sobre cómo veía él que son, cuál es la mesa, digamos, qué se pone sobre la mesa en este proceso, en esta eventual discusión, que algo que de seguro vamos a retomar ahora. Mi punto específico es cómo ves tú que eso se cruza, se yuxtapone con el rol que tú lo levantabas, que el rol que la investigación y la innovación jugaría acá,
Y aprovecho de preguntarte también, a propósito de limitaciones tecnológicas, tú también pones el punto de que hay que hacer este match entre lo que se aspira, las expectativas, y lo que la tecnología es capaz de proveer. Y Sara también hace un punto muy interesante, porque claro, a propósito de la propuesta 2050, Sara levanta el punto, es que quizás 30 años es demasiado, digamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a las tecnologías más en el corto plazo? Entonces me permito hacerte esos dos puntos. Uno, el rol de la innovación, de la investigación, cómo se cruza con el proceso que está en marcha, y cómo ves tú el panorama respecto a qué tipo de tecnologías podrían cumplir esta expectativa más inmediata respecto a lo que nos proponemos de la descarbonización. Sí, gracias, Patricio. A ver, yo creo que el rol de la investigación, la academia, es muy importante, pero no es en desmedro de los otros agentes. Yo creo que acá el tema, e incluso lo relaciono con una pregunta que había en el chat, digamos, de que cómo logramos que la política pública asegure precios más bajos, digamos. Aquí yo creo que lo fundamental es que los tres estamentos, es decir, la academia, la industria, el gobierno, ¿cierto?, en conjunto con la sociedad civil, conversemos y podamos contribuir cada uno, ¿cierto?, en este proceso y podamos armar esa política energética. ¿Ah? Muchas veces estos precios que no se ven bajos debido a o que uno no ve que quizás las políticas públicas llegan más rápido a precios bajos, es porque muchas veces hay captura de algunos grupos en algunos temas. Y esa captura se evita cuando tú tienes conversaciones, cuando tú logras derribar los mitos que crean esos grupos a través de contrastar los diálogos, contrastar las realidades con datos, etc. Y yo creo que en eso la investigación tiene un rol súper importante, porque con investigación tú puedes demostrar algunas cosas, pero como bien decía Máximo, ¿cierto?, la investigación por sí sola no va a resolver nada. Tenemos que tener esa conversación entre el gobierno, la investigación que se hace en la academia, la industria, ¿cierto?, el mercado, porque también las soluciones tienen que venir, ¿cierto?, de acuerdo a las realidades que están viviendo las empresas, etc. Entonces yo creo que esa conversación es muy relevante. Ahora, junto con lo que tú dices, quisiera también hacer el punto de que es importante destacar que también el rol de la investigación en Chile es importante. Porque muchas veces en las industrias, muchas veces dicen, yo tengo que solucionar este problema, entonces le voy a preguntar a la gente de MIT o a la gente de Stanford cómo se hace. ¿Cómo se tiene que implementar el almacenamiento en Chile? ¿Cómo se descarboniza? ¿Por qué no le preguntamos a Italia? ¿Para qué le preguntamos a los investigadores chilenos? Bueno, resulta de que yo creo que las realidades de los países son muy distintas y hay que explorar la investigación en ese contexto. Ejemplos hay muchos. O sea, los paneles solares muchas veces son creados y probados, testeados en Aruba, que tiene un clima totalmente distinto al desierto de Atacama. Entonces, obviamente que necesitamos investigadores que investiguen las cualidades del desierto de Atacama y cómo se comportan los paneles, y no que cuando el panel que fue creado en Corea y que se probó en Aruba, llega al desierto de Atacama y a los 5 años se derrite el aluminio que tenía por el borde. Entonces, yo creo que necesitamos desarrollar expertise local por estas cosas, como te decía, digamos, que son propias de nuestro país. Sobre todo, por ejemplo, el hidrógeno verde. Se ha hablado del hidrógeno verde, de cómo se puede producir, de cómo se combina con la energía eólica en Alemania. Ok, pero en Chile tenemos energía eólica que puede combinarse con hidrógeno en el sur y al mismo tiempo energía solar que puede combinarse con hidrógeno en el norte. Bueno, esa realidad y cómo se combina no está en los otros países. Entonces tenemos que tener esta investigación local también para beneficiar el diálogo en nuestro país y hacer de verdad una estrategia de país de acuerdo a nuestra realidad.
Y ahí, ¿estoy desmuteado? Sí, estoy desmuteado. Y ahí, Sara, Enzo hace un pequeño diagnóstico de cómo ve él algunas de las limitaciones tecnológicas que pueda haber. ¿Y cómo te imaginas tú el rol que la ciudadanía tenga en estas definiciones? Tú hace unos días conversábamos que tú veías que a propósito de lo que está ocurriendo, de este proceso que está en marcha, tú veías que había una necesidad de redefinir las reglas de oro con las que se trabaja, las reglas de oro que definen el rol del Estado, el rol del mercado, el rol de la sociedad, el rol de la participación. ¿Cómo te imaginas congeniando este escenario de esta necesidad bueno, vamos a hablar con más detalle ahora, espero, sobre la descarbonización, pero ¿cómo te imaginas tú participando a la ciudadanía en la definición de este horizonte, de este lugar, de este punto, de esta meta que queremos alcanzar? Y a la vez, ¿cómo es la relación entre los distintos actores? ¿Cómo son las relaciones de poder también? Bueno, yo creo, Patricio, que hemos visto en los últimos años expresiones mayoritarias de la sociedad tratando de mostrarle al aparato público y obviamente señalándole muy claramente al sector privado por dónde debe ir el tema energético. No nos olvidemos que el gran proyecto de Chile unos años atrás era conectar todos los recursos hídricos de la Patagonia y establecer una línea entre Aysén y Santiago, una línea en la cual desde las centrales de Hidroaysén no bajaba en ninguna parte, sino que llegaba directamente a Santiago y de ahí probablemente al sector minero. Entonces, toda esta programación desde la tecnocracia, tanto del Estado, de esta élite que ha gobernado Chile con tan poco contrapeso, tenía esta idea de sigamos armando esta línea, unir el sistema interconectado central con el del Norte Grande, pero con las centrales de la Patagonia como la gran pila de Chile, decían, ¿no es cierto? Y claro, eso era súper funcional para dos de los incumbentes del mercado eléctrico, por supuesto, y ponía en valor derechos de agua que habían sido concedidos desde hace mucho tiempo a algunos particulares, y la verdad es que la sociedad entendió de que eso iba a perjudicar a una región, iba a condenar el desarrollo de una región a tener un solo rol, así como la zona minera tiene solamente minera, y está sacrificada para proveer ese rol para la economía nacional o para el desarrollo nacional. Iba a pasar lo mismo que Hidroaysén. Entonces, ahí había un tema donde la sociedad se plantó, hubieron marchas y realmente en términos políticos se paró ese proyecto que estaba financiado con estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasaba al mismo tiempo? Al mismo tiempo, toda la posibilidad de desarrollo de las energías renovables no convencionales, con una ley que había costado aproximadamente 5 años tener, de obligar a los incumbentes, a los actores del sector energético a ingresar con ciertos porcentajes obligatorios de energía renovable no convencional al sistema, y si no tenían que pagar multa. Que fue la primera señal clara del Estado de decirle, mire, aquí neutralidad tecnológica ya sigamos, pero al menos aquí quiero este porcentaje de RNC. Por primera vez este Estado ausente, que decía Máximo, en el ámbito de la energía dio una señal, dijo, vamos para allá, y si no, multa, si usted no va para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si nosotros hubiéramos permitido a Hidroaysén, olvídate del desarrollo de las energías renovables no convencionales. Habríamos seguido represando todos los demás ríos de la región de Aysén y probablemente tendríamos solamente hidroelectricidad y por lo tanto mayor concentración del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la descarbonización ahora? El gobierno, y logramos que el gobierno de Bachelet iba a ingresar a la alianza, el Powering Pass Coal Alliance, que había formado Francia, Canadá, Inglaterra, etc. Y ahí había una meta de descarbonizar al año 2030. Bueno, se movieron muy rápido las empresas y finalmente dijeron, no, hagámoslo a la chilena,
y nosotros le prometemos que no construimos ninguna central de carbón más y hagamos una mesa y una conversación para obtener un cronograma nacional. Y eso, cronograma nacional al año 2040, pero lo primero que ofrecieron al año 2025 era cerrar las 7 centrales que ya habían cumplido 40 años y que la verdad es que estaban despachándose súper poco, y por lo tanto la negociación del Estado con estas empresas fue muy desequilibrada, sin sociedad civil, sin academia, y lo que ofrecieron las empresas, los acuerdos voluntarios, fueron las 7 bisabuelitas, se decían, y en el fondo fue una venta de garage. Eso no es un programa de descarbonización transparente y digno frente a la ciudadanía. Nosotros lo consideramos, obviamente, y lo criticamos, reconociendo que el gobierno era bueno que hiciera un acuerdo así, pero dejar a voluntad de los incumbentes el cronograma de descarbonización del país, sin un rol del Estado con algunas metas, era indignante. Y propio fue tan claro que la negociación había sido pésima, que ya 3 meses después, en Madrid, en la COP, una empresa dijo: yo voy a cerrar 2 más, y a la vuelta de Madrid, en él dijo: yo voy a cerrarlas todas antes del año 2025, y probablemente, entonces, y hoy día tenemos 11 en vez de 7, y todavía estamos a un año del anuncio anterior y ya tenemos una cantidad mayor, y probablemente se van a cerrar antes del año 2040. Entonces, ¿a qué me refiero? Que acá no puede seguir siendo la política pública un acuerdo entre la tecnocracia del Estado y los incumbentes del mercado. Y esa cosa se acabó, y es eso lo que está en crisis en este país. Está en crisis que las políticas, las decisiones políticas las toman los incumbentes para sus intereses económicos, y avalados por el Estado, que tiene, como decía Máximo, este tema del rol subsidiario, y donde, pudiendo hacerle empeño, le ha hecho poco empeño. Y me estoy refiriendo, le ha hecho poco empeño en los gobiernos de derecha, del centro, de la concertación, etc. O sea, aquí hay un problema de que no es un tema de izquierda, de derecha, sino que es un tema de el rol del Estado en las reglas constitucionales y legales que tenemos. Entonces, aquí falta un actor que vele por el interés público. Aquí la élite, la tecnocracia fracasó en Chile para resguardar el interés público, y el rol del Estado es resguardar el interés público, si no, no tengamos Estado. Entonces, acá lo que la gente pidió en las calles es que lo público no debe ser solamente lo estatal. Y por eso dijo: armemos una nueva constitución con reglas del juego, porque aquí lo público tiene que decidirse por las personas que están interesadas en el interés público, y el Estado ya no dio la garantía. En el caso de la energía, el Estado ha estado vulnerando el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tenemos gente que hemos llamado que habita en la zona de sacrificio, por 10 años viviendo en zonas saturadas de contaminantes, con estudios que ha hecho la propia Universidad Católica, la Facultad de Medicina, que han señalado que los habitantes de Huasco mueren por enfermedades respiratorias y cardiovasculares en 200% más que la media nacional. Enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que son debidos a la combustión de carbón y sus distintos componentes. Entonces, esos son temas que no son aceptables desde la perspectiva del interés público. Entonces, acá lo que tenemos que enfrentar en la política, en el desarrollo energético y en las políticas de educación y salud, es recuperar el tema del interés público. Y claramente nosotros consideramos que principalmente a partir de todos estos códigos que se escribieron en un momento donde no había Congreso Nacional, y por lo tanto no se votaron ni se discutieron, hizo agua, y esto administrado por esta élite, por esta tecnocracia política económica, hizo crisis, y hoy día posibilitó una nueva constitución. Ahora, yo veo tremendas oportunidades, como tú señalabas muy bien, Patricio, al inicio. Este es un espacio que es tan importante el final como el proceso. Este proceso nos va a permitir dialogar entre gente que piensa distinto. Vamos a tener que hablar de todos los temas. Nadie va a poner un editorial amenazando al otro sector de la sociedad de que no hay que cambiar el código de agua o no hay que tener ley de glaciares. O sea, aquí vamos a tener un año de oportunidad de que se sienten los distintos sectores, y yo espero que no solamente sean los temas y que sea la élite de los elegidos, sino que yo espero que
como el proceso en Nueva Zelanda, como el proceso en Sudáfrica. Yo espero que los constituyentes se apersonen en regiones y hagan asambleas, y que este sea un proceso participativo en que finalmente todos los chilenos sientan que de alguna manera participaron directamente en estas reglas del juego, que van a permitir que nosotros y nuestros hijos vivan en una sociedad con una convivencia sana. El tipo de convivencia que tenemos hoy día no es sostenible, no hay gobernanza, es un tira y afloja permanente que nadie sabe qué estructura tiene. Entonces yo creo que esto nos hace muy, muy bien, pero creo que acá estamos enfrentando la política energética y estamos enfrentando en las otras áreas de desarrollo del país, estamos enfrentando verdaderamente una recuperación y una demanda fundamental de la sociedad por los derechos y por el interés público. Tú señalas, tú levantas el punto de cómo ves en este caso también el Estado como un garante que salvaguarda el interés público. Y me tomo de eso para preguntarle a Máximo, porque tú también tienes una visión muy aguda respecto al rol que podría jugar el Estado en este proceso de transición, en este nuevo horizonte de metas de aquí al año que sea, pero en fin, estamos apuntando a la misma dirección, probablemente con distinta intensidad cada uno en las propuestas que tiene en su cabeza. Pero ¿cómo te imaginas tú, Máximo, también otros roles que pueda tener el Estado o la sociedad expresado a través del Estado, si es que así interpretas tú, en lo que viene en los próximos meses y años? Tú has hablado del Estado como emprendedor y tienes varios puntos interesantes que te pido que porfa compartáis con nosotros ahora. Bueno, sí, yo creo que el puntapié inicial aquí lo dio Sara cuando señala que efectivamente estamos abriendo un periodo de una discusión donde no hay ningún tema que se pueda quedar fuera ni que se pueda vetar como tema. Y yo creo que uno de los temas más importantes es cuál es el nuevo rol que queremos asignarle al Estado como representante del bien común. Y yo puedo señalar 4, 5, 6, tal vez, digamos, ideas que las voy a dejar nada más que a modo de titular, porque no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero sí creo que son importantes de incorporar en este nuevo rol del Estado en la definición de la política pública. Primero, el Estado tiene un rol indelegable en construir la visión del tipo de país que queremos, y eso lo hace convocando, motivando y alineando a los distintos actores para que participen en ese debate, y de ese debate surja esta visión con estos objetivos que al final puedan generar las relaciones de colaboración que se necesita para que eso se haga efectivo. Colaboración público-privada, colaboración con el mundo académico, como mencionaba Enzo. Pero esa construcción de visión y objetivo de país y de la dinámica de colaboración que necesitamos para ejecutarlo. Yo creo que en segundo lugar, necesitamos un Estado que pueda garantizar eficacia en los programas sociales. Sara mencionó los temas de pobreza energética, se ha mencionado la necesidad que tenemos de que el Estado tenga capacidad de ejecutar sus programas sociales de manera eficaz. Y eso es un rol del Estado. Un tercer aspecto que a mí me parece importante y todo esto tiene que ver con el sector energético es cómo el Estado impulsa la competencia en los mercados. Los mercados per se son concentradores. Los mercados no generan competencia. Quien genera la competencia es la política pública, que justamente trae nuevos actores, trae nuevas tecnologías, genera las condiciones para que esa competencia, digamos, exista en los mercados. De manera que en esta relación Estado-mercado, yo le asigno una máxima importancia a ese rol para el Estado. Creo que el Estado tiene un rol fundamental en la tarea de la desconcentración de la riqueza. Nosotros tenemos un país donde al final el país no distingue entre lo que tenemos como ingresos antes de impuestos y después de impuestos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el rol que la política tributaria está jugando para ayudar a tener un país con una riqueza menos concentrada? Eso le corresponde al Estado. El Estado le corresponde
definir el tipo de desarrollo con protección ambiental que necesitamos, porque el mercado es ciego respecto al medio ambiente. Al mercado el tema del medio ambiente no le va ni ahí. El Estado, y lo ha mencionado Enzo, necesita liderar la innovación y la investigación y desarrollo. Y en esto hay mucha literatura, hay experiencia. O sea, los grandes innovadores en el mundo son países donde el Estado ha desplegado una enorme capacidad de innovación y de investigación y desarrollo. Nosotros tenemos un 0,36% del PIB en investigación y desarrollo, mientras los países de la OECD son de 2,5%. Eso le impacta tremendamente a nuestro sector energético. A mí todavía me parece inaceptable que tengamos los 200 millones de dólares que se asignaron para que pudiésemos investigar y desarrollar planes para las energías limpias, y que esos 200 millones de dólares todavía estén depositados en una cuenta corriente porque la Corfo aún no asigne, digamos, a quién es el ganador del consorcio. Creo que el nuevo rol del Estado es regular las rentas. El capital tiene que tener una retribución, pero todo aquello que supera los niveles de mercado del retorno del capital son rentas que se generan ya sea porque utilizan recursos naturales o porque son negocios regulados o mal regulados que le generan renta a los dueños de él. Creo que hay un rol muy fundamental para el Estado en ampliar nuestra base empresarial. Nosotros necesitamos tener política energética, nosotros necesitamos tener política industrial, nosotros necesitamos tener política para el hidrógeno. Yo le garantizo que no va a haber Chile hidrógeno verde si no es con una política de hidrógeno verde. Y eso para que se amplíe esa base empresarial y para que efectivamente podamos decir que no somos un país, digamos, que tiene una base empresarial de 5, 6, 7 grupos económicos. Y finalmente un Estado que sea capaz de diversificar nuestra matriz productiva. Si nosotros venimos hablando hace cuántas décadas de que queremos dejar de ser un país cobre, o que queremos dejar de ser un país agrominero. Queremos desarrollar una diversificación de la matriz productiva, y esto hay mucha literatura sobre la complejidad económica de Chile en relación a otros países que tienen empleos decentes. No hay ninguna posibilidad de generar empleos decentes si nosotros no diversificamos nuestra matriz productiva. Hoy día el 33% de nuestra fuerza de trabajo está en la informalidad, no tiene contrato de trabajo. Entonces, la verdad es que estos son algunos de los roles, y todos estos roles que yo he mencionado: construir la visión, garantizar la eficacia de los programas sociales, impulsar la competencia, concentrar la riqueza, desarrollo de protección ambiental, liderar la innovación, regulación de renta, ampliar la base empresarial y diversificar la matriz productiva. Todos ellos son parte de la agenda de política energética que nosotros necesitamos para el futuro. Esos serían mis comentarios, Patricio. Gracias, Máximo. Mencionaste ahí a la pasada el hidrógeno verde, que no podemos no mencionarlo en la conversación de hoy día. Y me tomo de ahí para preguntarle a Enzo, a propósito de lo mismo, ¿cómo ves tú el rol de los medios de transporte en la discusión que tenemos ahora? Se nos olvida a veces que un poquito más que del 40% de nuestra matriz energética es petróleo, que se utiliza principalmente en motores a combustión interna. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo lo ves a propósito de lo que está ahora, del proceso que está en marcha, de lo que está puesto sobre la mesa? ¿Cuál ves eventualmente que sea el rol que los medios de transporte jueguen en esta discusión? Sí, gracias, Patricio, está ahí, desmuteado. A ver, yo creo que juega un rol importante. Obviamente la electromovilidad y todo lo que es el transporte, la electrificación del transporte, y lo que sí, una cosa importante es que tiene que ver con el diálogo que yo mencionaba antes. Acá hay una serie de grupos o mitos que se van formando en ciertos grupos que van desviando un poco la conversa. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con la electromovilidad. O sea, el vehículo eléctrico, aunque la matriz sea como está hoy día, es más eficiente que la combustión de gasolina, ¿cierto? Entonces la electrificación del transporte terrestre por sí sola ya es más eficiente.
Además, si tenemos una matriz más limpia, mucho mejor. Pero todo el mundo está de acuerdo, pero mucha gente dice, no, sí, toda la razón, y cuando tengamos una matriz limpia, entonces ahí nos preocupamos. Pero por ahora no, pues Chile no está para eso ahora. Y yo creo que ese es un gran problema. ¿Ah? Y pasa lo mismo, o pasó lo mismo en algún momento con la descarbonización, con distintas tecnologías. Y lo menciono por lo que viene después del hidrógeno verde. En Chile hay muchas veces, nosotros decimos, sí, estoy súper de acuerdo, pero eso es para después, para el futuro, ¿ah? Cuando seamos desarrollados. Y con eso nos quedamos. ¿Ah? Yo creo que si las cosas queremos que funcionen, tenemos que empezar a trabajar desde mucho antes. Si queremos una electromovilidad, y ya en todos los informes internacionales nos dicen que los costos de la batería van a ser competitivos en 2023, o el 2024 a más tardar, entonces no tenemos que empezar a ver si vamos a comprar vehículos eléctricos el 2023. Tenemos que empezar a crear una política de electromovilidad, tenemos que tener la estrategia de electromovilidad a nivel país, que hay una estrategia de electromovilidad, pero si ustedes la leen es bastante general, o sea, hay que bajar, digamos, a eso, a cómo se llega a la electromovilidad que queremos, y eso se tiene que ir trabajando, cómo va a ser la normativa, quiénes van a poder vender, cuáles van a ser las condiciones, los estándares de calidad de electromovilidad, la interoperabilidad, etc. Coincido de nuevo con Máximo Pacheco, hay un llamado a hacer un centro de electromovilidad para que colaboren con todos estos temas, pero tampoco se ha nombrado quién va a ser el que se lo va a adjudicar y quién lo va a desarrollar. Entonces, necesitamos con cierta urgencia avanzar en estos temas, porque no son temas de que porque llegan el 2023 ahí no los tenemos que empezar a pensar. Yo creo que tenemos que empezar a pensar desde hoy. Con la electromovilidad ya estamos atrasados, y eso lo hemos escuchado miles de veces, digamos, en distintos temas. Con el tema de la transmisión eléctrica nos pasó también. Dijimos, oye, el tema de la transmisión, hasta que vimos la congestión en las redes, nos dimos cuenta, chuta, deberíamos haber invertido 6 años atrás. O sea, que no nos pase lo mismo con el hidrógeno verde que tú estás mencionando. El hidrógeno es una tremenda oportunidad que tiene nuestro país con todo el potencial renovable que tenemos, ¿cierto? Nuestro país no produce petróleo, no produce carbón, no produce gas, y tenemos un potencial enorme de energía renovable. Por lo tanto, producir hidrógeno con energía renovable es un gran potencial que tenemos nosotros, pero eso no va a pasar si no nos ponemos las pilas hoy día, si no ponemos una normativa del hidrógeno, si no garantizamos la seguridad del transporte del hidrógeno, si no garantizamos los modelos de negocio convenientes para que se desarrolle el hidrógeno, si no tenemos un programa de proyectos pilotos de distintas tecnologías que nos digan los pros y los contras de las distintas alternativas de producir hidrógeno. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hoy en eso, porque a la chilena, ¿cierto? Somos muy de decir, totalmente de acuerdo contigo, el hidrógeno verde del futuro, veámoslo en la próxima década. Y me tomo eso para lo siguiente, tú nos pones la línea bien encima, digamos, el 2023 está a la vuelta de la esquina. Y por eso me permito preguntarle a Sara, tú el otro día discutías, acuñabas la pregunta de derechos y deberes en la época de cambio climático, y sobre eso me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú que esta discusión, que la energía, a propósito de la conversación de hoy día, va a estar influida por las metas y las expectativas de reducción de gases de efecto invernadero que está latente en la ciudadanía? Hay una encuesta, yo viví algún tiempo en Canadá, y una de las cosas que me llamaba la atención es que durante 17 años seguidos, a propósito de estas preocupaciones ciudadanas que le preguntan a la gente cuál es su principal preocupación, y el medio ambiente siempre estaba en la primera, segunda y tercera. Yo decía, bueno, esto debe ser un rasgo bastante canadiense, que lo es. Pero resulta que hace bastante tiempo, pienso en una encuesta que hace la Diego Portales, hay otra por ahí dando vuelta, el tema del medio ambiente está súper presente, o sea, ya dejó de ser
una cuestión, una especie como de quimera que se ve lejana, que ahora proyectamos como meta al 2050, sino que está ahí, está ocurriendo ahí. O sea, está a propósito de las movilizaciones, de las marchas sociales. Es un tema que está ahí encima, que está ocurriendo ahora. ¿Cómo te imaginas el contexto del proceso que está en marcha? Se va a ver influido a propósito de estas metas, de las expectativas respecto a la descarbonización. ¿Estás muteado? Ahí. Ahí sí. No, todavía no. Ahí Ahora está, sí. perfecto. Estamos, Patricio, en una situación de tremenda urgencia y en el caso de Chile, además, en el caso de las 5 comunas donde están concentradas las centrales a carbón, además, 4 de esas comunas son zonas saturadas de contaminantes y tienen planes de descontaminación ya por 10 años que no se han cumplido. Por lo tanto, en Chile hay un desafío en el tema de descarbonización, hay un desafío para la política ambiental interna y al mismo tiempo para cumplir con los compromisos con el Acuerdo de París. Ahora, el tema para el caso de Chile además es la urgencia. Si bien es cierto, nosotros no somos grandes emisores, pero justamente el sector de las emisiones está en el sector que nosotros estamos hablando. El inventario que el gobierno presentó a la Secretaría de la Convención dice 78% de las emisiones de Chile provienen del sector energía. Y ahí 40 y algo en la industria de la energía y un 30 y tanto del transporte, y por lo tanto cuando tenemos que actuar, es allí donde tenemos que actuar. Ahí está el filete del campo en el cual hay que verdaderamente reducir las emisiones, que para el caso de Chile, con independencia de las ciudades afectadas en el sur por la quema de leña, que también hay otra ausencia del Estado que no ha declarado la leña como un combustible sólido, que en todos los países un combustible está reconocido como combustible sólido, aquí es como un hijo no reconocido. Entonces, lo que tenemos en el caso de contaminación atmosférica de la zona centro hacia el norte es producto de principalmente estas 5 comunas que son Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Quintero, Coronel, donde están concentradas las centrales a carbón y en algunos casos de ellos también a gas natural. Entonces, es un doble objetivo. Es un objetivo de la política pública interna y es un objetivo de la política pública frente a los compromisos internacionales. Ahora, no es hoy día solamente un tema de la sociedad civil, el tema de la reducción de emisiones. Hoy día nosotros hemos llegado a un momento donde si nosotros miramos lo que presentamos el año 2015, el Acuerdo de París, y lo que se acaba de presentar en abril de este año como la contribución nacionalmente determinada, vamos a ver que hay un tremendo avance. Primero es que la reducción del porcentaje de las emisiones es absoluto, no depende del PIB. Y curiosamente en un gobierno de derecha logramos que las reducciones vayan a ser absolutas. En el gobierno anterior, que era de la concertación o de la nueva mayoría, el nivel de las reducciones dependían del PIB. Si teníamos menos PIB, esto se relativizaba. Entonces yo creo que eso es como un resultado también de una respuesta del aparato público a las demandas ciudadanas, pero también a una creciente urgencia internacional a avanzar en revertir, no vamos a revertir el cambio climático, pero al menos evitar que subamos en la temperatura más de 2 grados, porque particularmente para el caso de Chile es un desastre. Nosotros estamos expuestos a eventos extremos, estamos expuestos a mega sequía, estamos expuestos a mega incendios, estamos expuestos a aumento del nivel del mar, estamos expuestos a aluviones, o sea, somos un país, que depende mucho en términos de empleo de la agroindustria. Y claramente el cambio de clima para la agroindustria es un gran tema, genera mucha incertidumbre. Entonces, obviamente aquí hay una urgencia y yo creo que podríamos haber comprometido más.
pero al menos creo que comprometimos reducciones absolutas, que me parece muy bien. Creo que además se incluyó un PIC, que va a ser el año 2025. Hasta el año 2025 puede haber algún tipo de aumento, pero el 25 es el PIC, y después tenemos un presupuesto de 95.000 toneladas y bajando para el año 2030, y de ahí seguir bajando hasta el año 2050. Ese presupuesto de carbono y esa trayectoria es un tremendo avance, y yo creo que es muy importante justamente porque el 78% de nuestro desafío está en este sector, en el sector energía. Y otro elemento que creo que es muy relevante es que se logró incluir los contaminantes de vida corta. Y eso es tremendamente importante para hacer un match entre los compromisos con la política ambiental global y los compromisos con la política y los desafíos ambientales, particularmente contaminación del aire a nivel nacional. En este NDC también se logró incluir una serie de objetivos vinculados a otros derechos, como por ejemplo el derecho humano al agua potable y al saneamiento, que se hizo también un match con un pilar social para incluir elementos sociales junto a las metas ambientales de los compromisos climáticos de Chile. Y yo creo que eso es tremendamente relevante porque nos va generando una armonización entre los objetivos de la política energética, los objetivos de la política ambiental, los objetivos de la política social, los objetivos de la política territorial, de ordenamiento territorial, en el cual nos comprometimos no solamente a reforestar, sino que a restaurar miles de hectáreas, a generar una restauración a escala de paisaje, que estamos hablando en grande. Entonces yo creo que este ejercicio fue tremendamente importante porque por fin en Chile nos permite mostrar ciertos objetivos de mediano plazo de aquí al año 2030, nos permite mostrar ciertos objetivos en el cual todos los programas sectoriales van haciendo sinergia para estas metas estratégicas vinculadas a la política climática. Entonces, hay una sinergia entre los logros que vas a tener en la política energética, en la política de transporte, en la política de recursos hídricos, en la política de reforestación, en la política de protección de humedales, que también son captura, en la protección de las áreas, de las superficies de captura de CO2, que en Chile las necesitamos justamente para poder tener la captura de aquellos contaminantes que no seamos capaces de reducir. Entonces, yo creo que esto claramente hay una incidencia, el tema de los contaminantes de vida corta es un triunfo, creo, de la ciudadanía y del sector académico. Y porque creo que además, particularmente en la política climática, y debiéramos tomarla como ejemplo, aquí Chile tuvo una especie de apresto con la COP a nivel nacional, se habló de los temas, todos los empresarios tuvieron que salir a la pizarra, y solamente uno dijo que era una cosa externa y como qué sé yo, y todos los demás como que les dio vergüenza y lo hicieron callar. Entonces se transformó ya un tema como un tema de criterio público, culturalmente ya no, como que no hay un paso atrás, y un elemento muy relevante fue que en ese contexto se logró incluir la argumentación y la fundamentación de la ciencia. Entonces está la ciudadanía por el tema del clima y el cambio climático, los fundamentos de la ciencia que ya venían en el IPCC, siendo muy importantes, pero para Chile no. Siempre nosotros queríamos seguir con la neutralidad tecnológica. O sea, olvídense la política energética. Todos los incumbentes han señalado que la política, la ley eléctrica es neutralidad tecnológica y aquí es el precio lo único que vale. En tiempos del cambio climático, hablar de neutralidad tecnológica es una burrada. O sea, simplemente. Entonces, yo creo que todos esos elementos confluyeron a que finalmente nosotros logramos una NDC con el aval de la ciencia, el gobierno, el aval de la ciencia, y por lo tanto, ahí el sector de los opositores de siempre se debilitó mucho, se emparejó más la cancha como para verdaderamente poder avanzar en una sinergia de políticas sociales y ambientales, que yo creo que si lo logramos implementar verdaderamente. La anterior no se logró implementar, no forestamos 200.000 hectáreas,
no restauramos otras 200 más, pero si logramos, en este caso, abatir el año 2005 la curva de emisiones, reducir al año 2030 una cierta cantidad y 2050 el resto, reforestar, restaurar, yo creo que con todos los elementos hídricos de restauración, etcétera, etcétera, yo creo que va a ser un tremendo ejemplo de cómo hacer y planificar política pública en el largo plazo, con participación ciudadana, con fundamentación científica, donde el Estado verdaderamente puede liderar la dirección, la ruta del desarrollo, y donde los actores del mercado, bueno, jugarán en la cancha con las reglas que les dé la sociedad, pero no jugarán en la cancha a costa sin ninguna regla y a costa de toda la sociedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucha esperanza porque el desafío del cambio climático en Chile ha ayudado a que una serie de sectores finalmente se abran a la perspectiva y puedan tener una mayor aceptación a condiciones ambientales estructurales para el modelo de desarrollo, tanto en el área de energía, como en el área de los recursos hídricos, como en el área de la agricultura, y que yo espero que se extienda a otros sectores, vivienda, etc. Y me tomo de eso, estamos llegando cerca del final ya. Hay algunas par de preguntas que hizo José Miguel y María José, que creo que fueron un poco ya respondidas, pero les recuerdo que si gustan pueden enviar su pregunta por el chat. Pero antes de ir cerrando, de ir haciendo la otra ronda, o si quieren levantar el punto que quieran, me permito preguntarle a Máximo sobre lo mismo. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista del sector energético los desafíos asociados al cambio climático y de nuevo a propósito del proceso que está en marcha? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? Estás muteado. Sí. Ahí te van a desmutear o... Ya, ahí estoy. Sí. Ya, ahí me dieron la luz verde. Eso. Mira, yo sé que estamos ya en las finales de esta conversación que ha sido muy interesante y me he sentido muy como tirando ideas de lo que tiene que ser una política energética y las prioridades que tenemos en energía. Pero si yo tuviera que hacer un resumen, yo diría que tenemos por lo menos 7 áreas donde sabemos que tenemos que ponerle mucha política energética para enfrentar estos desafíos del cambio climático que se ha hablado. Bueno, lo primero es una descarbonización justa de la matriz energética. Hay que hacer una descarbonización justa, porque aquí hay un esfuerzo inmenso de reconversión, que significa gente que trabaja en esos sectores, comunidades que dependen de esas actividades. Entonces, la descarbonización. Lo segundo, la desalinización del agua para enfrentar la sequía, porque no cabe ninguna duda que con estos 4.000 kilómetros de costa que tenemos, nosotros tenemos agua, pero esa agua, digamos, hay que desalinizarla y para eso necesitamos, digamos, hacer esa inversión y de esa manera ayudar al sector agrícola, ayudar al sector industrial e impedir que los proyectos mineros, digamos, usen agua que no sea recirculada o desalinizada. Los grandes proyectos mineros. Tercero, tenemos el hidrógeno verde como proyecto estratégico, yo lo veo que tiene que estar en la política energética. La electromovilidad, donde yo le asigno especial rol a nuestra gran minería y al transporte público. La electromovilidad no podemos dejarla colgando de cuántos automóviles vayan a ir los particulares a comprar, digamos, para reemplazar el que tienen. O sea, la electromovilidad tiene que asentarse en el esfuerzo de la gran minería y del transporte público por introducir esto. De hecho, ya tenemos alguna flota en el transporte público y hay algunos también señales en la gran minería. Creo que una gran prioridad es poner fin al oligopolio en la distribución eléctrica. Nosotros hicimos, digamos, me tocó liderar ese esfuerzo por traer una ley de generación y una ley de transmisión que trajera competencia al sector, pero el oligopolio de la distribución eléctrica tenemos que terminarlo. Yo creo que con iniciativas como las que he mencionado, nosotros tenemos que ser capaces de poner al sector de energía liderando la inversión limpia y la transmisión. Y yo creo que al final nosotros
vamos a ser capaces de tener en el sector de energía, de nuevo, el sector número 1 en inversión en Chile, cuando se está hablando de la importancia que tenemos para hacer la recuperación económica y tirarla con el carro de la inversión. Yo creo que energía puede transformarse y debe transformarse en el sector número 1 en inversión en Chile. Y finalmente coincido absolutamente con Sara en el punto de que terminemos estas conversaciones sobre la leña y declarémosla combustible sólido. Yo creo que están todas las condiciones para que nosotros ayudemos a los sectores que están en el sector de la leña a formalizarse, a ser capaces de procesar y vender leña seca y de esa manera podamos ayudar a ese sector del pequeño empresario, del pequeño casi artesano, digamos, de la leña, a poder vender una leña seca, y eso creo que puede ser parte de lo que yo consideraría que son elementos que tiene que tener nuestra agenda energética, nuestra hoja de ruta, nuestra política energética con sus prioridades. Gracias, Máximo. Y eso. Sí, para ir cerrando, les propongo que dejemos este último espacio, un par de minutos si quieren, como ideas de cierre, ya sea para desarrollar algún punto, algo en lo que quieran poner énfasis, o tomar algo que se haya discutido hoy día durante la tarde. ¿Qué te parece partir, Enzo? Muchas gracias. Sí, mira, yo quisiera enfatizar aquí un par de ideas nomás, de que el contexto en que estamos viviendo hoy día en Chile es un contexto, ¿cierto?, de todo lo que se ha llamado, ¿cierto?, la crisis social, el 18 de octubre, etc. Y además un contexto de pandemia, donde tenemos una economía que se ha deprimido, que de incertidumbre, que no sabemos cómo vamos a recuperarnos, etc. Y en ese contexto, ya varias personas lo han dicho, digamos, yo soy un convencido de que la energía es la posibilidad de reactivar rápidamente nuestra economía. O sea, la energía puede reactivar la economía chilena rápidamente y hacerlo en forma justa, descentralizada. Pero para que eso ocurra, necesitamos que haya un plan, que obviamente sea un plan de gobierno en conversación con la comunidad, en conversación con la industria, en conversación con la academia, pero un plan de gobierno audaz. Si el plan raya en lo conservador, no es audaz, no permite que los cambios tecnológicos puedan ayudar a eso, vamos a quedarnos entrampados en el mismo modelo y las mismas inversiones que hemos hecho siempre. Hay varias experiencias de que la energía comunitaria es un aporte importantísimo en las economías descentralizadas. Hemos hecho estudios en el mismo Centro de Energía de la UC que muestra el valor de la energía comunitaria en Chile, en Europa, etc. Eso requiere ser audaz para apostar en ello, lo mismo que la generación distribuida, lo mismo que la respuesta a la demanda. Y yo creo que está la tecnología para poder hacerlo. Y hay que tener un plan audaz para poder dar el salto, dar el paso y avanzar hacia estas nuevas tecnologías a disposición, ¿cierto?, de una energía más descentralizada, más barata para todos. Esas son las ideas con que querría cerrar. Gracias, Enzo. Sara, ¿te parece si continúas tú? Sí, mira, 100% con el planteamiento de Enzo en relación a energía. Yo creo que la gran innovación no es solamente tecnológica, no es solamente hidrógeno verde, porque además en cuanto a hidrógeno verde tenemos que resolver los temas de agua. Hidrógeno es agua más energía. Entonces, el problema es que energía tenemos solar y todo, pero agua no tenemos.
claro, vamos a desalar, dice Máximo, pero el problema es que no tenemos una normativa de desalación. Cada empresa está usando cualquier tipo de tecnología, están tirando las salmueras al mar, con el tema de las salmueras al mar, el problema del fitoplancton. El fitoplancton tiene que ver con toda la vida del borde costero, tiene que ver con los pescados que comemos, tiene que ver con la alimentación de después los cardúmenes que se pescan. O sea, hoy día no hay regulación para una producción masiva de agua desalada. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir solamente hacia la innovación energética en relación a estas tecnologías y donde la base de los insumos de esta no tienen una regulación, vamos a ir generando un nuevo pasivo ambiental. Entonces si vamos al hidrógeno verde, vamos, pero discúlpenme, la sociedad va a exigir las bases del principio precautorio de cómo ir hacia el hidrógeno verde en esta línea no va a hacer la degeneración absoluta, la degradación del borde costero y la salinización de todas las bahías en Chile. Ya tenemos bahías contaminadas por la minería, no empecemos ahora a contaminarlas con salmuera. Y acá no se va a invertir para ir a dejar la salmuera mar adentro porque conocemos cómo son los negocios. Entonces, yo creo que aquí no podemos seguir con este tema solamente de la innovación concentrada en los temas de nuevas tecnologías, y por eso valoro mucho lo que ha señalado Enzo en el sentido de esta energía descentralizada y la energía comunitaria. Aquí tenemos que abrir la ley de net billing, tenemos que mejorar la ley de pequeños medios de generación y medianos medios de generación. No tiene por qué todo el país depender de generar en alta, si puede perfectamente generar en baja o en media, y que obviamente el consumo sea, digamos, en regiones, en actividades productivas. Yo creo que la innovación social en el tema de la energía, la apropiación de energía solar y eólica a otras escalas para una energía descentralizada puede dar mayor estabilidad, más seguridad al sistema eléctrico, como estas patas descentralizadas en las cuales se apoya, y al mismo tiempo hacer la energía más asequible. Asequible no solamente tener que ir al mercado de tal distribuidora, del oligopolio que decía Máximo, sino que también abrir otras posibilidades del desarrollo energético, y me refiero a pymes, me refiero a emprendimientos rurales, me refiero a la agroindustria, me refiero a caletas de pescadores artesanales, me refiero a secado de alimentos, a industria de alimentos gourmet, que son una serie de nichos múltiples que hoy día se están generando en Chile, que tienen una tremenda posibilidad de diversificar y agregar valor a nuestros recursos naturales. Yo diría que en términos de energía creo que esa sería la mayor innovación. Esta descentralización, esta permitir que el desarrollo energético no sea a través de solamente estos inversores, grandes inversores conocidos. Y en términos de la Constitución, si hay un principio que probablemente el que está más atrasado, las áreas que están muy atrasadas, y creo que son la base, justamente por la estructura de nuestra economía, de qué vivimos los chilenos, tiene que ver con la reconceptualización del territorio, del patrimonio ambiental del país. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber un tremendo trabajo sobre el territorio, ya no como esta definición geopolítica decimonónica de lo que está dentro de la frontera, que da lo mismo si hay un bosque, un glaciar y nada, es como un mapa en la pared, sujeto a las tensiones con la línea de la Concordia, las tensiones con Argentina, el límite, sino que un territorio nacional que sea el conjunto del patrimonio que los ciudadanos de este país tenemos para poder desarrollarnos, sobrevivir, mantenernos nosotros y las generaciones del futuro, que tenemos que hacernos cargo, ponerlo delante y ver cuáles van a ser los principios de protección y conservación de este patrimonio ambiental, pero no solamente el patrimonio, sino que la integridad de los ecosistemas, poder mantener las funciones de esos ecosistemas y los servicios ambientales que esos ecosistemas proveen a la población y a la sociedad y a la economía. Por ejemplo,
El mismo tema en relación a las políticas de cambio climático. Nosotros sin bosques no tendríamos capacidad de captura de CO2. Nosotros sin cuencas y cabeceras de cuencas protegidas no tenemos o glaciares protegidos, no tenemos ninguna posibilidad de tener reservas estratégicas de agua en la cordillera, que una vez que se derrite la nieve, bueno, en el río Concagua, 70% de la capacidad de recarga es de los glaciares, en el Maipo sobre 50%. Entonces, toda esta resignificación y revalorización del patrimonio ambiental, la mayoría bienes comunes, que si nosotros realmente no nos aseguramos un marco jurídico robusto, la verdad es que nos estamos disparando en los pies. Y yo creo que ahí tenemos un tremendo retraso, y yo creo que este retraso tiene que ser, digamos, equilibrado o resuelto con principios, deberes, obviamente derechos, y también una forma de gobernanza distinta. Yo creo que ya a principios del siglo XXI entendemos que lo público y el interés público no solamente lo va a garantizar el Estado, y por lo tanto, así como Enzo dice, bueno, energía comunitaria, proyectos descentralizados, yo creo que nosotros tenemos que introducir más instituciones públicas de interés público a participar en la gobernanza, que no sea solamente el Estado decimonónico. Hoy día la sociedad puede ayudar a implementar la política de cambio climático, la sociedad puede ayudar a fiscalizar para que en Chile haya un enforcement, porque en Chile tenemos leyes ambientales, pero ¿qué es lo que hace la Superintendencia de Medio Ambiente? 4 o 5 funcionarios por región, en algunas 2, no hay enforcement en Chile. Tenemos políticas, pero el cumplimiento de estas políticas es bajísimo, y no lo decimos nosotros, los ecologistas, lo dice la OECD en todas las evaluaciones de desempeño. Entonces, si realmente queremos robustecer una sociedad que tenga una buena convivencia social, pero al mismo tiempo tenga la posibilidad de un bienestar y de un desarrollo, claramente creemos que esta resignificación y volver a definir el territorio nacional con su patrimonio ambiental, los bienes públicos, cómo se accede a los bienes públicos, cómo se protegen estos bienes públicos, quién controla estos bienes públicos, yo creo que es absolutamente fundamental, porque puede ser parte no solamente de poder cambiar el modelo de desarrollo, dependiente solamente de materias primas en Chile, sino además que nos puede permitir una tremenda estabilidad democrática, que yo creo que son los 2 grandes problemas que hoy día enfrentamos como país, esta degradación de la convivencia y de la gobernanza y la degradación ambiental. Creo que la solución en la Constitución debiera priorizarse en cuanto a ser tremendamente cuidadosos con pensar en una regulación y principios robustos para estos dos focos. Gracias Sara. Y don Máximo, le tocó el cierre. Bueno, agradezco ese privilegio. Conversación. Voy a tratar, digamos, de ver si consigo transmitir el entusiasmo que hemos tenido, porque tenemos varios focos que yo creo que nos pueden iluminar para adelante. El primero, yo suscribo absolutamente esta idea, digamos, de la energía comunitaria y la energía descentralizada. No solo porque tiene un tremendo impacto a favor de la política ambiental, sino también porque tiene un tremendo impacto en ayudarnos a que Chile sea un país con una base empresarial más amplia, un país con una matriz productiva más diversificada, y que eso va realmente a favorecer empleos decentes. Y va a favorecer el objetivo que como país nos tenemos que proponer de desconcentrar la riqueza que tiene nuestro país. Creo que además me interpreta plenamente el que cerremos este seminario coincidiendo en que no existe el dilema entre recuperación económica y protección ambiental. Al comienzo de la pandemia se trató de plantear un dilema que era aquellos que están en favor de la economía o aquellos que están en favor de la salud y la vida humana, como si estuvieran en conflicto.
Y la verdad es que nosotros en la Escuela de Gobierno hemos hecho varios estudios, Rodrigo Valdés los ha mostrado, donde vemos que los países donde más muertes ha habido por millón de habitantes son los mismos países donde más ha caído la economía y el PIB. Entonces, este dilema que se nos planteaba a comienzo de la pandemia es completamente equivocado. Como también es equivocado este dilema de que para hacer recuperación económica tenemos que relajar un poquito las normas ambientales y hacer vista gorda para que al final salgamos luego de la pandemia y después nos preocuparemos del medio ambiente. No cabe ninguna duda de que aquí no hay recuperación económica sin protección ambiental. Y por lo tanto, yo creo que ese es un gran mensaje que tenemos y que espero que se traduzca en que el tipo de sociedad que vamos a construir va a ser una sociedad mejor porque tenemos acuerdos tan importantes como eso. Y el resto, Patricio y Enzo, Sara, Pamela, muchas gracias por esta oportunidad y espero que todos vayamos a votar el día domingo con alegría y en buena onda. Sí, gracias de nuevo a todos ustedes por estar, especialmente a Pamela hoy día, que además de toda la pega que tuvo que estar cazando el hacker ahí, Sí, pero lo y lo alcanzó a casó, pillar. y lo casó. Y lo cazó, lo atrapó. Te pasaste, así todo. Lo pillaste. Así que agradecerle a todos, a todos los que asistieron hoy día, contarles también de que, bueno, yo al menos me declaro un optimista de todo lo que está ocurriendo. Creo que este proceso, por lo demás, como lo decía Sara, lo decía Máximo y también Enzo, va a permitir legitimar y abrir esto que estaba ahí, digamos, que estuvo bastante, esta necesidad de saciarnos de discusión, de saciarnos de debate, de construir las herramientas para ponernos de acuerdo en la diferencia. Creo que estamos súper entusiasmados con eso, yo al menos, perdón que los meta al carro, pero tan solo era para contarles lo siguiente, que esperamos tener discusiones de este tipo más adelante desde el Centro de Energía, volver a dejarlos a invitados en eso. Y nada, les dejamos un gran abrazo y yo también me sumo a lo de Máximo, vamos a todos a votar el domingo. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Muy gusto bien. verlo. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, Sara. Chao, Enzo. Chao, Pamela. Gracias. Chao. Chao, Sofía. Máximo. Chao, Jennifer. Gracias.